ya grabado, así que no se preocupen. Chats. Ya, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien la conexión ahora? ¿Qué más? Ya. Sí, saben que de repente mi hermano me ocupa todo el internet y mi computadora se desconecta, así que es fatal. Ya, quedé en el CAUE. Volvamos. Lo que estaba hablando del CAUE era que ahora vamos a usar también el BAN, pero vamos a usar el BAN, o sea, este lo usamos cuando el BAN está expresado en términos de costos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos información en un proyecto que se trata solamente de los costos o de flujos que corresponden a egresos, es decir, pérdidas para nosotros, podemos usar el CAUE. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre el BAUE y el CAUE. Cuando nosotros tenemos información de los flujos de dinero que son ganancias, podemos usar el BAUE porque estamos en términos de beneficio. Y cuando nosotros tenemos información de los flujos que son costos, egresos, pérdidas para nosotros, vamos a usar el CAUE porque el BAN está expresado en términos de costos. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque el criterio es distinto. A mayor beneficio, mayor conveniencia, y cuando usamos el CAUE vamos a usar el proyecto que tiene el menor valor absoluto es más conveniente. Ya eso O es sea que, como, o sea que el BAWE simplemente es como el ban de las cosas que me suman y el CAWE es de las cosas que me restan. O sea, que me suman me refiero a la ganancia y que me restan me refiero a los costos. claro, claro. Ahora voy a ver un ejercicio para que veamos cuando se usa un CAUE. Pero, o sea, sí, tenéis razón. Ya, miren, ahora este ejercicio, en verdad no es un ejercicio, es un ejemplo porque como que se lo quería explicar más, lo saqué de las diapos del profe y me parece como interesante para que vean una forma en que se calcula el BPS, que sería el van al infinito. Entonces dice, considere los flujos de caja de dos proyectos infinitamente repetibles. Entonces, aquí ya tenemos una información que es importante, que son proyectos repetibles. Entonces, en nuestra mente, al tiro, nos acordamos de que existen tres indicadores para poder hablar de proyectos repetibles. Después dice si el costo de oportunidad del capital es del 10%, ese es el R, el BAN del proyecto A es 0,41 y el BAN del proyecto B es 0,51, ¿qué proyecto es más conveniente? Ya, entonces aquí a ustedes le están dando información, miren, hay años, el proyecto A, ustedes se dan cuenta de que dura 2 años y el proyecto B dura 3 años. Ya, por ejemplo, acá el flujo de caja del periodo cero corresponde a la inversión, de hecho por eso el flujo es negativo, porque nosotros estamos como perdiendo el dinero. O sea, en realidad no lo estamos perdiendo, pero ya no lo tenemos, sino que lo invertimos. Entonces, por eso es negativo. Y el proyecto A dura 2 años. O sea, el año 1 yo recibo 6 de ingreso para mí y el año 2 también. Y el proyecto B recibo 4, después vuelvo a recibir 4 el año siguiente y después al año siguiente 4,75. Ya, acá como estamos hablando de proyectos repetibles con distinta vida útil, vamos a usar los indicadores que se usan para proyectos repetibles. En este problema en particular no era, voy a echar para atrás, no era tan importante la información que daba este cuadro, sino simplemente para identificar que tenían distintas vidas útiles. Pero ¿por qué no era tan importante? Porque el enunciado ya decía cuánto vale el BAN del proyecto A y cuánto vale el BAN del proyecto B. Ya, entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Qué proyecto es más conveniente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comparar la conveniencia entre dos opciones. Ahora no estamos decidiendo si vamos a invertir o no, sino que estamos eligiendo en cuál de ellos vamos a invertir. Por eso yo les digo de comparación. Entonces, para comparar dos proyectos infinitamente repetibles con distintas vidas útiles, vamos a usar el BPS y esta es la fórmula. Ya pasa a la siguiente. Entonces, para el proyecto A, el BPS, si aquí se fijan en la anotación, iba una N, pero ahora le puse 2 porque el proyecto tiene una vida útil de 2 años, es decir, dura 2 años, y se repite infinitamente. Entonces después usamos el BAN por el factor y vamos a obtener que el BAN del proyecto A repetible es 2,36. Y luego va a pasar lo mismo para el proyecto B. Entonces, estamos calculando el BPS, es decir, el BAN al infinito del proyecto B,
Y aquí sabemos que el proyecto B dura 3 años y se repite infinitamente. Entonces, de nuevo, ya tenemos información del VAN del proyecto B, porque lo dice el enunciado, que es igual a 0,51, y lo multiplicamos por el factor que está en la fórmula y vamos a obtener el BPS. Entonces, ahora, como ya obtuvimos el valor del BPS para cada uno de los proyectos que son infinitamente repetibles, podemos comparar. Y el criterio que vamos a usar es mayor BPS. Como Oye, el... Fran, Sí, disculpa que te espera. interrumpa. Ya, dale, dale nomás, Es después le digo. que quiero explicar una cosa y al tiro. Solo por esta vez voy a preferir que la pregunta sea al final, por favor. Está bien, está bien. Que Sigamos, lo que sigamos. quiero decir es que, claro, no revisamos ningún criterio que fuese mayor BPS. Ahora, lo que les quiero decir es, estamos hablando en términos de beneficio, porque estamos hablando de que en cada uno de los periodos, después de la inversión inicial, nos están diciendo cuánto vamos a ganar. Esto lo podemos usar y es lo mismo que usar el BAWE. ¿Por qué? Porque aquí habría que multiplicar por R en cada uno de los BPS y el R es 10%, entonces también se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Les estoy enseñando cómo se calcula el BPS y también les estoy enseñando que cuando tenemos flujos en términos de beneficios podemos usar mayor BPS o mayor Bauer y van a servir ambos criterios. Mati, pregunta. Es que el profe lo que había hecho en la mañana con respecto a ese ejercicio fue que teníamos que primero igualar como, por ejemplo, el proyecto A, ¿Ya? como dura 2 periodos, teníamos que hacerlo 3 veces para que hubieran 6 periodos y el proyecto B, como dura 3 periodos, había que hacerlo 2 veces para que hubieran 6 periodos y ahí como ya están en la misma cantidad de periodos, ahí recién podríamos como compararlo. Eso dijo el profe. Ya, o sea, si lo dijo el profe está bien, solo que igual esta forma no está mal. No sé, Em, es que, por ejemplo, mi duda es que, ¿qué pasaría si es que el BPS fuera mayor en el proyecto B, eh, pero el tiempo es más largo? Entonces, yo todavía no sabría si es más conveniente el A o el B, porque si es que el BPS es mayor en el B, llegar, ¿Ya? entonces todavía no puedo bien. No, se está cortando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Perdón, no te pude escuchar la última parte. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ya. Que yo, por ejemplo, imagínate que en el proyecto B el BPS fuera mayor. ¿Ya? Pero yo como sé que el proyecto B tiene un periodo de 3 años, es más largo que el proyecto A. Entonces yo creo, y por lo que tengo entendido, que todavía no podríamos comparar bien porque como el proyecto A es más corto, pero tiene menos BPS, Ah, ya te entiendo. Lo que tú, quizás o podría sea, ser mejor porque es más conveniente por el periodo de tiempo, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, si yo multiplico por 3 ese BPS, me daría que al final, ah, en un periodo de 6 años más, que al fin y al cabo el BPS del A va a ser mayor que el del B. ¿Me entiendes? ya, sí, sí entiendo tu pregunta. Respondiendo a tu pregunta, aquí hay algo importante que es, a ver, no entendí cómo usarlos con ambos criterios de si se tienen... Ya, al tiro, Pablo, te contesto tu pregunta. Primero voy a responder la de Matías. Ya, entiendo que tu duda es cómo comparar proyectos con distinta vida útil. ¿Va por ahí? Tal cual, tal cual, Ya, tal cual. perfecto. Entonces, lo que les estoy mostrando yo es exactamente eso. O sea, el BBS te está comparando proyectos de distinta vida útil que se van a repetir indefinidamente. Entonces, tú puedes compararlo a pesar de que tengan vida útil distinta a través de esta fórmula. Ah, ya, perfecto, perfecto. Quizás el profe hablaba simplemente del VAN nomás, no del BPS. Claro, ya. Ya. Voy a revisar otro igual por si es que quedan dudas. A ver, no entendí lo del BPS y BAUE, cómo usarlos, ambos criterios para disertar en base a una base. Ya, perfecto. Lo que yo estaba diciendo era que yo les acabo de enseñar que existe un concepto de BAUE y CAUE, ¿verdad? Entonces, a mayor BAUE, nosotros elegimos es más conveniente el proyecto que tiene mayor BAUE, y si usamos CAUE, usamos el proyecto que tiene menor valor absoluto de CAUE.
Ya, lo que les quería decir ahora es que, a pesar de que ya sabemos que existen el BAUE y el CAUE, nosotros igual podemos simplemente usar el BPS como criterio, y a mayor BPS, mayor conveniencia. ¿Por qué? Porque esto, o sea, esto es válido, y a la vez les estaba diciendo que si el BPS del A y el BPS del B lo multiplican por un R, lo que obtienen es el BAUE del A y el BAUE del B. Entonces, por eso también era válido usar ese criterio. Voy a echar para atrás una diapo para decir lo que estaba. Ya, mira, acá en el ejemplo que les estoy mostrando, estamos solamente calculando esto. Van al infinito, que es lo mismo que BPS. Entonces, podemos usar el criterio de mayor BPS, mayor conveniencia. Y si además ustedes prefieren multiplicarlo por el R, van a estar basándose en el criterio del BAUE, que al final es lo mismo, a mayor BAUE, mayor conveniencia. Eso quise decir. ¿Quedó claro o quedaron dudas? Yo, Sí, por favor, eh, adelante. que cuando, A cuando ver, decís que son infinitamente repetibles, ¿no? ¿Sí? ¿sí? Significa que, por ejemplo, el proyecto A pasan 2 años y se vuelve a hacer, y 2 años y se vuelve a hacer, y 2 años, algo así. Exactamente así, sí. Yo invierto en el periodo anterior a que comience el proyecto, en el periodo siguiente comienza, dura 2 años, luego invierto de nuevo, luego dura 2 años, invierto, dura 2 años y así. Ya. Es exactamente lo que tú estás diciendo, que una vez que finaliza, la inversión ocurre de nuevo y el proyecto ocurre de nuevo. Ya, lo que no me queda claro es lo que preguntó el Mati antes, como, ¿por qué no se evalúan en el mismo periodo? ¿Cachai? Es que lo que Eso, pasa es que sí se están evaluando en el mismo periodo porque ambos se está considerando que se repiten infinitamente. De hecho, ah, por eso se ah, usa el BPS, Como el límite. para poder límite. comparar. Ya, 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 ya. Claro, por eso se multiplica por ese término ahí que está al Claro, lado. porque, o sea, claro, de hecho por eso se usa el BPS, para poder comparar proyectos que tienen distinta vida útil, pero que ambos se van a repetir. Porque, claro, tiene mucho sentido dudar en por qué voy a poder comparar cosas que duran distinto. Pero de hecho, o sea, como mi mensaje es, por eso se usan estos indicadores destinados especialmente para proyectos repetibles. Perfecto, gracias. Ya, ya. Solo disculpa, una última consulta. No, si no hay problema con las consultas, pueden hacer las que quieran, dime. Es que sí, siento como que te atraso, pero ya no importa. O sea, mi duda es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero evaluar proyectos, pero, por ejemplo, que, no sé, el proyecto A tenga una repetición de 10 veces y el proyecto B tenga una repetición de 15 veces, que no sea infinito? ¿Cómo podría hacer Mm, esta comparación ahí? em, O no hay ese criterio de comparación? no, es que sabes que en realidad yo creo que no existe. Yo creo que lo que uno dice es, este proyecto es repetible, ambos son repetibles y tienen distinta vida útil. Entonces, ¿cuál elijo? Tú puedes definir cuántas veces vas a querer invertir para definir cuántas veces va a repetirse. Ya, perfecto. Ya voy a seguir, ahora me quedan 2 ejercicios. Sé que tengo 20 minutos, entonces, como es parte de su tiempo, si es que me demoro más, o sea, retírense nomás, así que, o sea, siempre pueden retirarse, pero no tengo problema en quedarme más si es que nos falta tiempo. Ya. Ya miren, ahora vamos a desarrollar un van y kawe. Dice van-kawe, pero quiere decir que vamos a ver una parte con van y otra parte con kawe. Ya, las máquinas, dice alternativas excluyentes. ¿A qué se refiere con alternativas excluyentes? Que si yo elijo una, no elijo la otra. Así, simplemente. Entonces, ¿qué me están diciendo? Voy a elegir uno de los dos proyectos. Ya, las máquinas cuyos flujos de caja se muestran a continuación se han presentado a evaluación en su compañía. Si la tasa de descuento es del 15% anual para ambas alternativas, determine. Ya miren, acá tenemos dos preguntas. La alternativa más conveniente, si son no repetibles y si son repetibles. Entonces,
como son no repetibles, usamos el VAN, indicador para proyectos no repetibles, y cuando son repetibles, usamos el CAWE, indicador para proyecto repetible. Ya, acá vamos a fijarnos que los proyectos son invertir en la máquina 1 o invertir en la máquina 2. Y queremos identificar la conveniencia de invertir en uno u otro. Vamos a comparar la conveniencia. ¿Cuál es mejor? Ya, la inversión es de 31.000 y de 40.000. Después tenemos costo operacional anual, valor de desecho y vida útil. La vida útil de la máquina 1 es de 4 y la vida útil de la máquina 2 es de 8. Entonces ya tenemos el antecedente de que son proyectos que tienen vida útiles distintas. El valor de desecho, primero la inversión. La inversión es un egreso para nosotros como inversionistas, es una pérdida de dinero que hacemos en el periodo 0. Después, el costo operacional anual. Si se fijan aquí, los flujos de caja están expresados en términos de costos, porque nos están hablando de que vamos a perder 18.000 anualmente si invertimos en la máquina 1 y vamos a perder 19.000 anualmente si invertimos en la máquina 2. Y después el valor de desecho. Este es un concepto que valor de desecho y valor residual son lo mismo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, máquinas que nos sirven para producir, si el proyecto finaliza, por ejemplo, al cabo de 10 años, cuando mi proyecto finaliza en el año 10, yo esa máquina ya no la voy a necesitar y yo la puedo vender. Entonces, al venderla, yo voy a ganar dinero. Entonces, el valor de desecho es un flujo positivo para el inversionista que se recibe en el último periodo de vida útil del proyecto, porque lo que yo voy a hacer es como vender mis activos, por así decirlo, para recuperar un poco de plata. Por ejemplo, si yo hago helado, yo nunca más quiero hacer helado en mi vida, entonces voy a vender la máquina de helado cuando ya me haya aburrido de hacer mi proyecto de venta de helado. Entonces esa máquina, como ya no me sirve, yo la vendo. Y ese es el valor de desecho. Ya, aquí hay harta información y tuve que ponerla así en chiquitito todo porque esta es como una especie de pauta y no quería poner más para que se nos fueran la idea, qué sé yo. Entonces ya, miren, ¿preguntas? Ya, como los proyectos son no repetibles, se usará el VAN como criterio de comparación. Recuerden que aquí estamos comparando cuál vamos a elegir, porque sí o sí elegimos uno. Ya para la máquina 1 vamos a calcular el VAN. Si se fijan aquí les puse la fórmula, por si acaso estoy moviendo en el puntero en la diapositiva. Ya, entonces, bueno, la fórmula clásica, y acá la escribí como la extensión, para que se fijen nada. Ya, necesitamos conocer los flujos de caja, es decir, los flujos de dinero que pueden ser ingresos, o sea, ganancia o egreso, costos, de cada uno de los años de vida útil de la máquina 1, incluyendo la inversión inicial hecha en el periodo anterior desde que se comenzara a contabilizar la vida útil de la máquina 1 en el periodo 0. Ya, esto lo puse como por si surgía la pregunta de si la inversión cuándo iba. Bueno, la inversión es el flujo de caja del periodo 0. Nada. Ya, entonces acá, como tenemos que escribir esta fórmula y obtener todos los valores numéricos, les puse aquí cómo obteníamos el valor del flujo de caja de cada uno. El flujo de caja del 0 corresponde a la inversión inicial, 31.000. El flujo de caja del periodo 1 es 18.000. Y vamos a tener 18.000 costo operacional en el periodo 1, 2, 3. En el 4, como es el último periodo de la vida útil del proyecto, vamos a recibir como ganancia el valor residual, o valor de desecho, porque ya, al operar en el periodo 4, nosotros gastamos 18.000, pero después, como ese fue el último periodo, en ese mismo periodo yo vendí la máquina, entonces gané el precio de venta de la máquina. Entonces por eso se le suman los 5.000. Y bueno, ahí se obtiene el valor numérico a una tasa de descuento del 15% anual, que dice el enunciado, estamos trabajando todo en términos anuales, entonces estamos bien. Ya, ese es el VAN de la máquina 1. El VAN de la máquina 2, bueno, esto se los dejo y les sirve más si es que revisan
la PPT cuando estudien o qué sé yo. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo. Ahora vamos a hablar del van de la máquina 2, que va de 0 a 8, porque la vida útil del proyecto de la máquina 2 es 8, no 4. Y entonces acá lo mismo, la inversión inicial en el periodo 0 es de 40.000, los costos operacionales son de 19.000 y tenemos costos operacionales desde el año 1 hasta el 7. En el año 8, que es el último año de la vida útil del proyecto, vamos a recibir como ganancia el valor de desecho, porque como ya les dije, nos aburrimos, vendimos la máquina y vamos a recibir eso de ganancia. Entonces, nuevamente, vamos a pasar todos los valores numéricos a la fórmula y vamos a obtener el van de la máquina 2. Entonces, siguiente diapositiva, tenemos el van de la máquina 1 y el van de la máquina 2, menos 79.000 y menos 122.000. Ya, como el van de la máquina A es mayor al van de la máquina B, el proyecto de invertir en la máquina A es más conveniente. ¿Ya? Súper como simple el criterio. Aquí había que, claro, si tenemos, ya, es verdad que puede surgir la pregunta de que, qué pasa si el van es menor a 0, porque ya lo hablamos. Aquí no estamos evaluando la conveniencia de invertir o no invertir, sino que estamos diciendo, en caso de invertir, ¿cuál es mejor? Entonces, en caso de invertir, ¿cuál es mejor? El que tiene un van positivo, o sea, el que tiene un van mayor. Simplemente eso, ¿ya? ¿Dudas? Este es como parecido al Kawe, ¿o no? Claro, porque Porque es aquí está, solamente de los costos. sí, y por eso es negativo de hecho, y aquí estamos comparando. Entonces, y sí o sí elegimos uno, entonces estamos comparando cuál elegir. No estamos diciendo invierto o no invierto, sino que estoy diciendo en cuál de ellos invierto si es que sí o sí tengo que invertir en uno. Por eso, a pesar de que el van es menor a 0, elijo el que tiene el van mayor. Ya, ahora, Ahí aparecía que el más conveniente era el A, ¿no? claro, porque fíjate que está... Ah, perdón, es que eso tiene que decir máquina 1, lo voy a cambiar. Es que como de repente copié y pego diapos para abajo, de ese mismo power se me fue. Sí, es máquina 1. La máquina 1 es más conveniente que la B. Sí, la máquina 1 es más conveniente que la 2, porque la máquina 1 tiene un van mayor, más cercano a un mayor. Ya, ya, ahora voy a pasar a la parte B del mismo problema y me va a quedar uno nomás después. Ya, ahora vamos a dejar de lado el van, porque ahora tenemos en cuenta que los proyectos sí son repetibles y que tienen distinta vida útil. Entonces vamos de nuevo con lo mismo. Ahora va entre BPS, BAWE y CAWE, nosotros vamos a escoger el BAWE, porque tenemos información de los flujos de caja que corresponden a costos. Entonces, ya para poder usar el CAWE de la máquina 1, vamos a usar la fórmula, que es esta, la tasa de descuento, la tasa anual de descuento, el van en términos de costos de la máquina 1 para un proyecto que dura 4 años. ¿Ya? Vamos a decir que se repite, pues. Entonces vamos a expresarlo como en ambos en los mismos términos de que se va a repetir hasta el infinito. Entonces aquí yo ya escribí el 15% porque es un dato que lo tenemos, sabemos que, perdón, me adelanté una. Ya, sabemos acá que dura 4 años, entonces ahora nos falta saber el van de costos de la máquina 1, que dura 4 años y se repite una vez, básicamente el van. Entonces acá le escribí, necesitamos conocer el van de costos de la máquina 1, como en este problema todos los flujos de caja de todos los periodos corresponden a costos, vamos a usar el van de la máquina 1 que hemos calculado en A. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, ya usamos el van y ahora vamos a calcular el CAWE, y para calcular el CAWE necesitamos conocer el van en términos de costos, pero ese ya lo sabemos de la parte A, entonces vamos a usar el mismo. Como que esta parte ya, este trabajo ya lo hicimos, ¿entiendes? Entonces, bueno, el van en términos de costos de la máquina 1 ya lo calculamos y es menos 79.000, entonces ahora vamos a reemplazar en la fórmula.
y vamos a obtener un CAUE de menos 27.000. Ya, aquí podemos complementar las preguntas que me han hecho antes de qué pasa si los proyectos tienen distintas vidas útiles y se repiten distintas cantidades de veces para comparar. Entonces les repito como el mismo mensaje. Para comparar proyectos repetibles, independiente de las veces que se repitan, con distinta vida útil, siempre se usa esto, el CAUE, el BAUE o el BPS, y vamos a suponer que se repiten indefinidamente. ¿Por qué tenemos este supuesto? Simplemente para poder establecer un criterio de comparación en el que ambos estén bajo los mismos términos. Ya, ahora cambié de diapositiva y bueno, en realidad dice lo mismo. Simplemente ahora los datos numéricos cambian porque ahora estamos usando el CAUE de la máquina 2, que dura 8 años, entonces necesitamos conocer el BAN de costos de la máquina 2, que dura 8 años. Y esa información ya la habíamos calculado también en la parte A, es menos 122.000. Entonces nuevamente usamos la fórmula del CAUE para comparar proyectos repetibles con distinta vida útil, independiente de las veces en que se repiten, y vamos a obtener un CAUE de menos 27.000. Ya, siguiente diapositiva, aquí les puse cuánto vale cada uno. Y vamos a usar ahora el criterio del CAUE, el menor valor absoluto del CAUE. Como la máquina 2, hoy aquí de nuevo me equivoqué, máquina A y B, lo voy a cambiar. La máquina A es igual a la máquina 1 y la máquina B es igual a la máquina 2. Ya, como el valor absoluto del CAUE de la máquina 2, debería decir, es menor al valor absoluto del CAUE de la máquina 1, debería decir, el proyecto de invertir en la máquina 2 es más conveniente. Ya se fijan, entonces aquí usamos dos criterios distintos para comparar situaciones distintas. La primera en el proyecto era repetible, no era repetible, y en la segunda el proyecto sí era repetible, y considerando esos cambios y los criterios que usamos en ambos casos, si se fijan en la máquina, perdón, en la parte A, cuando los proyectos no son repetibles, es más conveniente la máquina 1. Y cuando los proyectos sí son repetibles, es más conveniente la máquina 2. Ya, a ver cómo estoy de tiempo. Ah, súper, porque quedan 7 minutos y este es muy cortito. Entonces, así no voy a ocupar más de su tiempo. Ya. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen preguntas? No me queda mucho en realidad. Ya. Ya. Una empresa líder en el mercado de las tarjetas de crédito se encuentra analizando la posibilidad de lanzar al mercado nuevos proyectos de inversión para incrementar el uso de sus productos. La empresa dispone de un presupuesto máximo de 560.000, los que pueden ser invertidos en cualquiera de las propuestas de proyectos de inversión que le han sido planteadas. El departamento creativo ha generado un conjunto de 6 propuestas de proyectos de inversión, cuyos principales parámetros se indican a continuación. Ya. El problema está diciendo que ustedes como empresa desean potenciar las ventas, entonces para eso han pensado en distintas propuestas de proyectos de inversión, y como tienen muchas alternativas, tienen que decidir en cuál de ellas invertir. O sea, más bien, cuáles de esas propuestas serían más convenientes. Ya, entonces, básicamente hay que elegir, comparar para elegir. La empresa dispone de un presupuesto máximo, eso ya lo leí. Determine cuáles son las propuestas de proyectos de inversión que recomendaría hacer si los proyectos se repiten indefinidamente en el tiempo. Considera una tasa de descuento del 12%. Ya. ¿Por qué? O sea, no, primero veamos la tabla. Entonces, tenemos 6 proyectos que le llamamos A, B, C, D, E y F. Sabemos cuánta plata tenemos que gastar, que corresponde a la inversión, para que ese proyecto se desarrolle. Sabemos cuál va a ser la ganancia que vamos a obtener anualmente, sabemos cuál es su vida útil, el valor residual es lo mismo que el valor de desecho, y la TIR anual, la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos. Ya, voy a pasar al siguiente. ¿Por qué es importante que diga que se repiten indefinidamente? Porque queremos comparar proyectos con distinta vida útil. Entonces, al repetirse indefinidamente, podemos establecer ciertos criterios para los mismos términos siempre. Ya.
Para poder responder la pregunta, tenemos que determinar cuáles propuestas resultan convenientes. Entonces, tenemos que considerar los siguientes puntos. La inversión, el monto de la inversión no puede superar los 560.000 porque esa es la restricción presupuestaria que tenemos que nos dio como indicación la empresa. Si se fijan acá, los valores de inversión son todas menores a los 560, entonces estamos bien. Podríamos invertir en cualquiera de los 6 proyectos. Después dice que los proyectos propuestos tienen diferentes vidas útiles, pero se repiten indefinidamente, por lo cual resultan comparables. Después dice, la tasa de descuento de los activos del mercado con el mismo nivel de riesgo es del 12%. Ya, esto es importante. Para saber cuáles proyectos nos van a ser convenientes, tenemos que tener esto en mente. La empresa nos está dando 6 propuestas de inversión, proyecto A, B, C, D, E y F, y podemos elegir invertir en alguno de esos 6, como también podríamos decidir invertir en otras cosas que hay en el mercado que representan el mismo nivel de riesgo y que dan una tasa de retorno del 12%. Entonces, ¿en qué caso nosotros decidiríamos hacerle caso al departamento creativo y desarrollar e invertir en los proyectos propuestos por ellos? Siempre que la TIR de estas propuestas sean mayor a la tasa de retorno que yo puedo encontrar en el mercado. Es decir, a mí me están diciendo, o eliges entre uno de los 6 proyectos que yo te estoy dando, o también podrías elegir entre cualquier otro proyecto existente en el mercado. ¿Cuándo va a ser más atractivo invertir en las propuestas que me da la empresa? Cuando la tasa interna de retorno sea mayor a la que yo pueda encontrar en el mercado. Entonces, como la tasa de descuento de los activos del mercado es del 12%, yo voy a preferir invertir en las propuestas cuando estas propuestas tengan una tasa interna de retorno mayor a un 12%. Entonces acá si se fijan, el proyecto A tiene una tasa interna de retorno de un 15%. Mayor a un 12%, me interesa. Aquí el proyecto B tiene una tasa del 10%. Eso quiere decir que si yo invierto en esta propuesta, voy a ganar un 10% de retorno versus otra que podría encontrar en el mercado en cualquier otra parte a un 12%, no me interesa. Entonces así vamos viendo y podemos establecer que las propuestas de proyecto A, D y F son proyectos que para nosotros van a ser convenientes invertir. Este problema tiene más información de la que necesitamos porque tenía más preguntas, la saqué a un control. Entonces, ¿qué era importante acá? Es fijarnos en la TIR, porque estamos comparando distintos proyectos y sabemos que estas son propuestas internas y también podríamos elegir algo fuera, en el mercado de los proyectos. Entonces, ¿sí? ¿La tasa de descuento es como el TIR de otros proyectos que no son eso? Exactamente, tal cual dijiste tú. La TIR es como o sea, complementando lo que tú dijiste porque estaba muy bien, la tasa de retorno del proyecto como que básicamente elegiste, ya como con el que te quedaste. Y al otro se le llama costo de oportunidad, tasa de descuento, todas esas cosas porque no los elegiste. Pero también son tasas que multiplican tu dinero. Ya, sobre la pregunta de los controles, ya, voy a ver de dónde podemos subirles más. Ya, ya terminé el auxiliar justo a tiempo. Si es que hay dudas, ¿pueden hacérmelas ahora? Yo tengo una duda. ¿Puedes Ya. volver? ¿La ¿Sí? digamos? ¿A cuál? O sea, ¿dudas sobre qué? No, vamos a ver cuál es más conveniente entre A, D y F. Em, no, porque, o sea, no lo vamos a ver, pero lo podemos ver y si quieres lo puedes hacer y me lo mandas y yo te digo si está bien. Pero no, o sea, ahí puedes usar BPS, Ya, puedes usar BPS, puedes usar DAWE, que es lo mismo. DAWE no lo puedes usar porque, voy a retroceder una, porque los flujos de caja están expresados en términos de beneficio. Ay, perdón.
beneficio acá, ¿cachai? Dale, gracias. Claro. Y al tiro, al tiro. Y considera igual que en el último flujo de caja tienes que sumarle el valor residual. Dale, gracias. Ya, ¿sí? Yo no, mi duda ya está resuelta. Sorry. Ya, la del chat. Me llegó una... A ver, ¿de dónde salía el 12%? El 12% sale de el enunciado. Aquí en la parte celeste que dice, determine cuáles son las propuestas, bla, 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 considera una tasa de descuento del 12% anual. Es una información del enunciado. Y a ver la otra que había. ¿Cómo sé que tienen que ser mejor al 12%? Porque estamos usando el criterio de la TIR. Y cuando usamos el criterio de la TIR, nosotros vamos a decir que es conveniente desarrollar un proyecto siempre y cuando la TIR, que es una tasa, sea mayor a la tasa de descuento de los otros activos disponibles en el mercado. ¿Me entendieron? ¿O me fui? Se me fue la señal de nuevo? No, sí, está bien. Sí, Ah, te ya. entendió. Ya, ya terminé la AUX, entonces si es que tienen más dudas, o si no, les agradezco por conectarse. Otros activos es una manera, otros activos es una manera de decir a otras oportunidades de inversión que tú puedes encontrar en el mercado, porque recuerda que tú tienes plata y la vas a invertir para desarrollar proyectos. Entonces, tú puedes esa plata invertirla para desarrollar proyectos como los que te propuso el departamento creativo, que serían el proyecto A, B, C, D, E y F, o también podrías decidir invertir esa plata que tú tienes disponible en cualquier otra cosa que se te ocurra, en construir un edificio, en hacer otro proyecto, en comprar, no sé, en fin, como cosas en el banco, ¿cachai? Como ayudar a un amigo y que te devuelva la plata, ¿me entiendes? Eso, a eso me refiero con activos. Ya, de nada. Oigan, entonces les agradezco por todas las preguntas, por su participación, porque, bueno, cuando hago clases presenciales, eso encuentro que es lo más bueno para todos. Porque siempre hay uno que se queda con duda y no se atreve, el otro lo pregunta, se resuelve para todo. Así que les agradezco. Si les quedan dudas, siempre pueden escribir al foro o a los correos. Y la Fran, la otra Fran, va a ser un auxiliar el jueves. Así que para que el que quiera reforzar, también ahí va a haber otra oportunidad. ¿De qué será la AUX del jueves? Sé que está preparando una AUX en la que... Ah, es el viernes, ya. Que no revisé la votación. No, Eh, el jueves, el viernes es la No, clase. ¿en serio? Sí, el jueves, el viernes la clase extra. ¿Y el jueves qué? Ah, clases normales. es que No, es como una pequeña ayudantía, creo. claro, es que según me comentaba el profe, nos comentaba el profe, era que en clase habían conversado de que les gustaría que el profe también resubiera ejercicio. Entonces dijo que el viernes podía, y para el que se quiera conectar. De hecho, hay una votación en los cursos para que sea a las 10, a las 12 u otra hora, Eso. para que Ah, ya, voten. lo de la AUX del jueves, sé que la Fran está preparando una que también tiene un poco más de Baue, como sobre proyectos repetibles, y no sé si va a incluir algo más, porque lo estaba preparando ella. Pero problema es que le sigue, definitivamente. ¿Va a ser en horario de cátedra eso? Um, ¿O no? Es que no estoy cachando mucho. no, sí, parece que sí, parece que sí. Es que yo tampoco, solo porque no me toca hacerla, entonces no sé en qué quedó, pero le voy a decir apenas terminemos que lo escriba, ¿ya? Dale. Eh, bueno, con respecto a lo del control, Ah, ya, sí, al tiro. Ya terminamos el auxiliar, así que el que no tiene mucho tiempo y se quiere conectar, o sea, no hay problema. Y cuéntame tu inquietud. no hay forma de que se cambie, ¿o no? A la fecha que estaba antes. Es que no, porque el problema no fue nuestro, ¿me entiendes? Como que no es que a los profes se les haya ocurrido como, ah, ya, adelantemos. No, fue como el departamento de industria definió como el calendario. De hecho, nosotros con la Fran igual le dijimos a los profes, oigan, pero considerando que
que es un ramo industrial para personas no industriales, o sea, en el fondo como que no tienen el mismo calendario que nosotros, no se podría hacer, y nos dijeron no, porque la escuela dice que es como un curso masivo, no sé qué cosa. Pero, pero quizás los profes, si tuvieran la disposición de cambiarlo, los profes se podrían organizar los tres y hablar con con la escuela o con el departamento de industria y decirle, oye, este semestre no es un semestre cualquiera, no podemos hacer esto. O sea, si es que ellos sacaran la voz, yo creo que sí lo lograrían, ¿o no? O sea, podría ser, yo lo que, o sea, en realidad yo no tengo mucha voz en la escuela, pero lo que te puedo decir que puedo hacer y que de verdad lo puedo hacer es decirle al profe de nuevo que hubo personas que en el auxiliar comentaron que si se podía volver a hablar con la escuela. Ya, O gracias. sea, eso es lo que puedo intentar hacer, o sea, lo más que puedo intentar hacer por el control. Y también nos preguntaron Ah, si es que tenían, ahora, si es que tenían, ¿cómo se llama? ¿Qué opinaban? O sea, como que qué sugerencias dábamos para hacer como un poco más ameno y considerar el control. Y bueno, fue eso, lo de la ventana de tiempo. De hecho, considerando todas sus inquietudes, es que decidieron ampliar el plazo de entrega. dale. Ya, entonces pucha, esta vez voy a tener que subir 3 videos porque mi internet me falló. Así que ahí apenas corte esto y convierta todo, se lo subo. Dale. Así Chao, que, Fran. chao, Bien. gracias por Muchas gracias. conectarse. Chao, Fran, muchas gracias. Ahora sí.